Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, es de Deadmaster 9000, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. El dios olímpico de la destrucción, capítulo 29, la titanomaquia XXI en la isla de Creta. Bueno, ahora. Mira quién finalmente decidió venir a visitarnos. Briareus comentó con una mezcla de odio y emoción, todos los ojos de sus muchas cabezas se entrecerraron ante la luz roja que brillaba sobre ellos mientras él y sus colosales hermanos eran testigos del rey de los titanes que aparecía sobre ellos, flotando ingrávidamente en el aire. Las auras azul grisáceas oscuras de él y sus hermanos brillaron sobre sus cuerpos gigantescos y musculosos, siendo más densos de lo que habían sido antes, mientras los gigantes de 100 manos invocaban todo su monstruoso poder a la vez. La forma del tamaño de un titán de Cronos se cernía sobre los hecatonqueires potenciados de una manera que habría hecho que cualquier otro ser divino, salvo Verus, sintiera un escalofrío profundo e inquietante en la columna vertebral. Sin embargo, los de 100 manos ni siquiera se estremecieron ante eso, ni ante el aura inmensa y divina que irradiaba su horrible hermano, mientras su cuerpo los bañaba a ellos y a la isla en el brillo rojo sangre de su verdadera forma divina. El señor de los titanes se había despojado de cualquier ropa que hubiera estado sobre él en la transformación para revelar un cuerpo divino perfectamente esculpido y apto para la batalla, sin genitales y de color carmesí profundo y ardiente con una musculatura sublime y unos abdominales definidos y definidos. Sus ojos se transformaron en estanques de un brillante rojo rubí mezclado con lo que parecían ser pequeños remolinos de oro. Como era de esperar, tenía ambas manos a los costados y agarraba su guadaña de confianza que su madre le había dado hace tanto tiempo, que se había cubierto con la misma aura amenazante que él estaba emitiendo. Uno que prometía la ruina de cualquiera que se atreviera a cruzarse con él, y que brillaba en la hoja curva de su arma, haciéndola parecer aún más afilada, como si se hubiera vuelto negra como la obsidiana por dentro, similar a un abismo listo para tragarse todo poner en su camino. Entonces, así es como se ve tu verdadera forma divina en su totalidad, Solo la vislumbré cuando nos engañaste y nos enviaste al Tártaro hace tantos milenios. Giges dijo, la sed de sangre brotaba de él en igual medida que su aura, mientras cada una de sus muchas cabezas mostraba una sonrisa salvaje y llena de dientes. Sin embargo, la misma táctica no funcionará dos veces, dado que no permitiremos que nos tomen con la guardia baja por segunda vez. Sin embargo, parece que viniste a pelear, y eso está más que bien para mí. Comillas, ¿de verdad crees que puedes enfrentarnos a los tres solo, pequeño? Sabía que eras arrogante, pero pensé que al menos tenías algo de sentido común, dado que has evitado enfrentarte a nosotros todo este tiempo. ¿Qué? El resto de tu grupo demasiado asustado para venir y tratar de distraernos esta vez, así que tuviste que venir y hacerlo tú mismo. Coctus se burló, su cuerpo masivo se preparó con anticipación para cualquier movimiento que su hermano titán iba a hacer, con sus muchas cabezas y las de Briareus sosteniendo las mismas sonrisas salvajes llenas de sed de sangre de Cronos como la de Giges. Comillas, al igual que en ese entonces, ustedes, brutos tontos y feos, no tienen ni idea. No es que esperara algo mejor de ustedes. Cronos se burló, su voz distorsionada y resonando con un poder incalculable, gracias a estar en su estado ascendido, y aparentemente provenía de todas las direcciones alrededor de la isla, no solo de su boca, ya que el espacio parecía deformarse y espasmo alrededor de él y la masa de tierra. Sus ojos luminiscentes y multicolores miraban a sus hermanos gigantes con nada menos que disgusto y desdén. Hasta ahora he tenido que jugar el juego de la espera, pero mi plan pronto se hará realidad, y con él, mis súbditos leales y yo pondremos fin a esta guerra y derribaremos a todos los que se me han opuesto. Su forma parecía brillar aún más, con su aura oscura y opresiva expandiéndose y empujando hacia abajo por toda la isla con una presión incomprensible, suficiente para distraer casi por completo al trío de gigantes de 100 manos de las otras presiones similares, aunque más débiles, lejos arriba en el cielo. Comillas, ustedes tres serán los primeros en ser eliminados por mí, de eso, lo prometo. Y luego, no perderé el tiempo visitando a mis hijos arriba, y entregaré personalmente el fin de mi hijo mayor y más irritante, Verus. El resto que quede, incluidos mis otros hijos, será castigado de la manera que yo considere adecuada por sus propias transgresiones.
Bastante confiado, ¿no es así? Briareus entrecerró sus dos ojos principales, mientras él y sus hermanos inconscientemente se ponían en posiciones de batalla. Afirmar que puedes vencernos a los tres por ti mismo, y mucho menos hacer eso y eliminar a Verus después, como si fuera una conclusión inevitable. Los cuatro sintieron que muchos otros poderes se disparaban sobre la cima del Olimpo entonces, mientras colores iluminadores similares iluminaban el cielo, y las presiones divinas se disparaban para chocar contra la mezcla conjunta que brotaba de las nubes. Sin embargo, Cronos no se molestó en lo más mínimo, ya que simplemente respondió, sin perder el ritmo, tu caída y la de Verus es una conclusión inevitable. Esa dolorosa realidad se aclarará hoy. Mientras mantenía sus sentidos principalmente en el trío de abominaciones asquerosamente feas, Cronos, ahora capaz de sentir todo lo que había en la isla, incluso con su velo protector aún levantado, dirigió su mirada a una montaña específica en Creta. Su mirada divina le permitió ver justo dentro de la caverna cerca de su propio pico como si estuviera a solo 1 milímetro de distancia, y detectar la figura femenina dentro que nunca podría olvidar, quien se estremeció al ver su mirada penetrante clavada en ella. Y no creas que me he olvidado de ti, Ria. No podrás esconderte más en esa pequeña cueva una vez que termine el día de hoy y por tus transgresiones contra mí, serás castigado también. Tal vez, dado que querías desafiarme y ayudar a nuestros hijos, te permitiré un espacio de prisión dentro del Tártaro junto a ellos por toda la eternidad. Su expresión se volvió especialmente cruel entonces, enviando un verdadero escalofrío de miedo por la columna de Ria que no pudo reprimir. O tal vez, te mantendré confinado y esclavizado a mi voluntad dentro de Otris, criando a la fuerza contigo tantos niños como infinitas estrellas hay en el plano de nuestro padre bastardo, solo para que pueda ver la miseria que te consume cuando yo personalmente arroje todos y cada uno de ellos en el abismo del Tártaro para siempre, justo enfrente de ti. O, mejor aún, cortarlos en pedazos con mi guadaña justo delante de tus ojos, para que puedas ver personalmente cómo su esencia se extingue de manera efectiva. Cometí el error de mostrar misericordia a la semilla que me diste antes, por tu bien, y no tengo la intención de volver a cometer tal error de juicio otra vez. Guau, Briareus intervino, su mirada fría y desdeñosa mientras observaba un agujero a través de su hermano. Nunca pensé que estaría diciendo esto, dado lo mucho que lo odio por lo que hizo, pero realmente te has vuelto peor de lo que nunca fue mi padre, pequeño repulsivo de mierda. Gruñó profundamente, su sola voz sacudió la isla bajo sus pies. Ahora estoy ansioso por aplastarte aún más. Lo que quede de ti después de que hayamos terminado, Verus tendrá que arreglárselas, porque no puedo contener mi impulso de triturarte por más tiempo. Cronos. Comillas tampoco nosotros. Sus hermanos de 200 manos asintieron con la cabeza, mientras él y sus monstruosas auras alcanzaban su punto máximo en densidad y volumen alrededor de sus musculosos cuerpos del tamaño de una montaña, prácticamente combinándose en ese instante para formar una atmósfera de poder verdaderamente aterradora a su alrededor. Uno que igualó fácilmente, no, tal vez incluso superó, todos los poderes ascendidos por encima de ellos individualmente. Sin embargo, a Cronos no le molestó esto, ya que los miró fijamente, a pesar de que su aura combinada dejaba en claro que, en términos de poder puro y puro, al menos, en su apogeo, incluso individualmente, estos tres monstruos eran suyos ligeramente superior. Porque incluso sin el próximo favor del Opiotaurus, una batalla adecuada contra él como esta, en su cúspide de poder, era mucho más que simplemente quien tenía más fuerza física. Eso era algo que estos tres horrendamente feos hermanos suyos estaban a punto de aprender por las malas. Y solo empeoraría para ellos una vez que Agaean hiciera efectiva la bendición para él y sus hermanos. Comillas ven. La voz de Cronos se distorsionó con una malicia sin igual. Y no necesitaba haber dicho nada más, antes de que el trío de gigantes sedientos de sangre hiciera su movimiento. Mientras tanto, arriba. No sería poca cosa decir que el caos reinó en el instante en que Uranos se disipó y todos sus aliados que podían ascender por sí mismos lo hicieron en respuesta a la ascensión de sus enemigos. Styx. Sus hijos, Temis, Prometheus, Epimetheus y Metis, o Uranos apenas había terminado su exclamación antes de que todos se lanzaran a su cenit de poder, y al instante se colocaron en sus posiciones de batalla con anticipación. Doblemente cuando todos ellos se dieron cuenta de que el aura que pulsaba cerca de Creta era la de Cronos, lo que significaba que ninguno de ellos podía confiar en el respaldo de los Hecatonkeimer, al menos por ahora.
La mirada resplandeciente de Prometheus, ahora que estaba en su estado ascendido, se encendió rápidamente, lo que significa que usó la visión del futuro de inmediato. Una maldición audible saltó de su boca de inmediato, mientras su voz distorsionada resonaba para alarmarlos a todos. Comillas, prepárense. Están a punto de abrirse paso. Ninguno de ellos tuvo la oportunidad de preguntar cómo iban a hacer eso sin la guadaña de Cronos, porque tan pronto como lo dijo, dos rayos de colores avanzaron como estrellas fugaces, uno al lado del otro, y chocaron contra la barrera sacudiendo todo el Olimpo por el impacto y las ondas de choque generadas por él. El temblor fue tan violento, que mientras la montaña divina se mantenía fuerte, numerosas deidades más débiles que estaban sobre ella perdieron el equilibrio y cayeron sobre sus traseros. Beerus y sus hermanos, aunque no estaban en ningún estado ascendido, solo lograron mantenerse firmes, y sus aliados ascendidos no se vieron afectados por el temblor. Lo que les molestó fue la visión de Iapetus y Atlas, padre e hijo, plantándose en la barrera. El primero estaba envuelto en un aura supremamente densa, majestuosa y de color blanco lechoso que casi coincidía con el color brillante de su piel desnuda, que era un tono más claro. La túnica se evaporó, su estructura musculosa estaba a la vista, menos los genitales, con un paquete de 6 ondulantes y un cabello brillante y apelmazado que parecía ingrávido, flotando de izquierda a derecha sobre su cabeza, mientras que su barba hacía lo mismo debajo de su barbilla. Sus ojos, sin pupilas, emitían un brillo blanco más oscuro que todo lo demás, y sus manos, que estaban plantadas planas contra la superficie de su barrera, brillaban más que el resto de él, ya que estaban cubiertas por orbes casi translúcidos de pura energía divina. El último, Atlas, debajo de su padre por unos pocos pies, estaba envuelto en un aura hiperdensa de color blanco plateado. Su forma, tan libre de genitales y descubierta por la tela como lo estaba cada deidad inicialmente cuando se transformó en su estado ascendido, brillaba incluso debajo de su aura con una piel que parecía mármol radiante, casi como una estatua sublime en movimiento. Sus músculos, que ya habían sido enormes antes, se veían mucho más grandes que nunca, latiendo. Con venas más gruesas y con un marco significativamente más ancho que el de su padre o cualquier otra persona. Sus bíceps solos, en su altura del tamaño de un titán, empequeñecen los cuerpos enteros de Beerus y sus hermanos individualmente por un margen sólido, mientras que sus muslos increíblemente musculosos parecían tener el doble de tamaño que ellos. Su torso, mientras tanto, estaba ondeando. Con tanta masa muscular súper gruesa que las venas pesadas como telarañas latían con un brillo propio sobre su cuerpo, y sus abdominales prominentes y completos de 12 paquetes que se veían y se sentían irrompible. Especialmente cuando se lo toma con el resto de su forma descomunal. Mientras tanto, su cabello, tanto en su cabeza como sobre su rostro, flotaba y se balanceaba, imperturbable por la gravedad y más separado de su ser que nunca antes con un brillo plateado agregado, mientras que su esclerótica ahora sin pupilas emanaba un blanco puro y celestial varios grados más claro y más brillante que la de su padre. Todo mientras los dedos de sus manos se clavaban en la superficie de su barrera en direcciones opuestas, como alguien tratando de forzar una puerta para abrirla. Comillas, creo que hemos visto más que suficiente de esta barrera, Atlas. ¿No estás de acuerdo? Iapetus comentó con su propia voz distorsionada, mientras la luz que emitía desde sus palmas y los orbes alrededor de sus manos parecían estar penetrando y expandiéndose en ondas a través de su cúpula de protección, pronto fluyendo sobre ella en su totalidad antes de que alguien dentro pudiera tomarla un paso. Comillas. Maldita sea, lo hago el corpulento, que brillaba debajo, exclamó con una voz gutural, distorsionada y absurdamente profunda, con los ojos mirando a los habitantes del Olimpo con venganza en mente, mientras sus músculos aterradoramente masivos se hinchaban y dejaba escapar un rugido de ferocidad desenfrenada, mientras sus brazos y piernas se movían, los dedos comenzaron a tirar en direcciones opuestas. Bajo una circunstancia anormal, incluso dentro de su verdadera forma divina, siempre que los cíclopes no estuvieran sobreestimando lo que habían hecho, había pocas posibilidades de que Atlas hubiera podido atravesar la barrera con la fuerza bruta. Sin embargo, Beerus y los demás, el último antes que el primero, habían sido informados sobre la habilidad única de Iapetus que le otorgó su dominio, que arrojó por la ventana cualquier fuerza que tuviera su barrera. Porque, aparentemente, el dominio de Iapetus resultó ser el de la mortalidad, en un mundo donde casi no existía nada realmente mortal, y probablemente no existía cuando obtuvo dicho dominio. La sabiduría convencional sugeriría que tal dominio, contra los seres inmortales,
sería completamente inútil. Una broma, incluso. Sin embargo, la dura realidad, y porque sus hijos y quienes lo conocían siempre le dieron cautela, era que dicho dominio le otorgaba el tipo de poder que lo hacía casi tan peligroso como la guadaña de Cronos. Porque él, especialmente cuando estaba en su verdadera forma divina, que la amplificó hasta el extremo, tenía la capacidad de imponer su voluntad sobre cualquier ser u objeto con el que su energía entrara en contacto y mortalizarlo, como lo había dicho Prometeo. El ejemplo perfecto de lo cual estaba justo frente a ellos, mientras sus pulsantes ondas de energía atravesaban su barrera. El velo protector brillaba como resultado y se oscurecía ante sus ojos en una rápida sucesión, antes de que se redujera rápidamente, según los estándares de forma ascendida, a un gris opaco, casi sin vida. Comillas, el tiempo de esconderse ha terminado. En este día, rebeldes, los aplastaremos, Atlas gritó, sacudiendo no solo la montaña, sino aparentemente incluso el cielo mismo con solo su voz, mientras sus brazos megalíticos tiraban hacia atrás con una fuerza inimaginable. Sin Iapetus, lo que sucedió a continuación probablemente no hubiera sido posible. Sin embargo, con la barrera mortalizada y forzada a entrar en el dominio de dicho titán, pudo manipularla libremente, a pesar de los mejores intentos de la barrera para repeler su magia. Como consecuencia, tenía su deifica durabilidad y resistencia, capaz de durar para siempre y ser virtualmente irrompible para sus enemigos, reducido a un lamentable escudo mortal que podía romperse con suficiente fuerza. Por lo tanto, la barrera, en lugar de mantenerse firme contra el agarre y el tirón de Atlas, justo ante los ojos de todos, se rompió en dos en cualquier dirección, como si fuera poco más que papel de seda mojado. La división al principio como una incisión perfecta en un cuerpo, antes de que aparecieran rápidamente grietas, comenzando desde donde los dedos de Atlas se agarraron antes de viajar casi instantáneamente por todo el domo mágico. Poco después, en un periodo de tiempo tan corto que incluso los otros dioses que habían ascendido lucharon por observarlo, la construcción mágica, en su totalidad, se dividió en innumerables pedazos y se hizo añicos como el cristal con un querunch ensordecedor. Comillas, no más esperas ni retiradas. Ya es hora de que te pongamos en tu lugar. Una tercera voz distorsionada gritó para que todos la escucharan, llena de rabia candente e intenciones maliciosas. Una raya roja pronto zumbaba a velocidades vertiginosas desde el punto de vista de aquellos que habían ascendido, y como un pequeño meteorito cayendo en picado hacia un planeta, parecía estar listo para estrellarse directamente contra Beerus, quien, aunque todavía no estaba en su propio estado ascendido, habría sido totalmente incapaz de reaccionar ante ello. Los hijos de Styx, sin embargo, apenas pudieron reaccionar y se interpusieron en el camino cuando esta raya roja atravesó los restos que se desmoronaban y desaparecían de la barrera hacia dicho dios. Todos ellos empujando su propio poder divino al máximo mientras se acurrucaban juntos para bloquear al agresor que se aproximaba a solo unos escasos metros. Frente a Beerus. Sus formas mucho más pequeñas sintieron una colisión brutal cuando la forma mucho más grande de su enemigo golpeó contra ellos, produciendo una inmensa onda de choque que habría derribado a Beerus y lo habría enviado volando de vuelta en su forma básica si los cuatro no hubieran soportado la peor parte, gruñendo y jadeando por el esfuerzo y el dolor mientras ponían todas sus fuerzas para detener el avance de su enemigo. Sin embargo, su interferencia solo molestó a dicha deidad, ya que dejó escapar un rugido de rabia al contacto, y poco después, con un ridículo estallido de fuerza que ninguno de los cuatro pudo igualar, agitó sus brazos montañosos en direcciones opuestas. Su magia salió al frente al mismo tiempo e impulsó un pulso de poder divino mientras sus brazos se disparaban, golpeando a Kratos, Nike, Bea y Zeus simultáneamente, obteniendo un grito ahogado de dolor de cada uno cuando todos fueron enviados como cohetes en diferentes ángulos tanto al este como al oeste con una onda de choque aún más retumbante. Los cuatro salieron disparados muy lejos a velocidades incomprensibles, ya que se generaron intensos vientos a partir del ataque que se sintieron no solo en el Olimpo, sino en innumerables millas por todo el cielo. Beerus, una vez más, habría sido derribado por él, si no hubiera sido capaz de invocar y clavar su espada en el suelo dentro de ese pequeño intervalo. El dios saca a relucir su poder destructivo en ese mismo periodo de tiempo, solo por poco, y usa su nivel de control sobre su dominio para empujar apresuradamente un aura de destrucción alrededor de su cuerpo. Una acción que erradicó todo el exceso de fuerza detrás de la onda de choque tan pronto como lo golpeó junto con el viento, que debido a que este era un universo donde la física lógica regular iba a morir,
viajaba a velocidades que excedían con creces la velocidad de la luz. A medida que las partículas púrpuras que surgieron como resultado flotaron y se desvanecieron lentamente en el aire, los ojos ámbar de Beerus se fijaron en el marco titánico de nada menos que Menoitios en su verdadera forma divina, cuyo cuerpo y músculos abultados y ondulantes eran tan grande y ancho como el de su hermano Atlas, lleno de venas magníficamente gruesas en todo el torso y las extremidades, el primero de los cuales también tenía un paquete de 12 idéntico al de su hermano. Las principales diferencias en su forma, sin embargo, eran el pesado color rojo herrumbroso y el brillo de su piel para combinar casi perfectamente con su aura expansiva y densa, y los ojos sin pupilas que ardían y brillaban hacia afuera con el carmesí más puro. El último, fue su cabello largo hasta los hombros, que en lugar de flotar en lo alto, flotó hacia arriba como si una gran ráfaga de viento hubiera enviado cada mechón suelto hacia arriba, apropiado, dado que aparentemente era conocido como el dios titán de la temeridad y la furia violenta. Comillas malditas sea Styx, en particular, apenas tuvo tiempo de maldecir al ver a sus hijos arrojados y ver a Beerus abrirse de par en par antes de que pudiera entrar en su propio estado ascendido a través de la espada, ya que Menoitios aprovechó la oportunidad y se estrelló contra Beerus. Su enorme mano golpeó la cara y el pecho del dios destructor, los dedos envolvieron todo el cráneo de Beerus y parte de la parte superior de su torso mientras sus formas avanzaban. Ambos se alejaron con el ímpetu alucinante del titán, cavando una profunda trinchera a través del pico del Olimpo y haciendo que una gran sección del Palacio del Olímpico explotara hacia afuera cuando chocaron y se estrellaron contra él, antes de volar la montaña todos juntos, enviando el exceso de escombros volando en todas direcciones desde su salida. Lo único que quedó atrás fue la espada del dios de la destrucción, que se hundió profundamente en un ángulo incómodo. Dentro de la trinchera que quedó atrás, donde Bills claramente había intentado y no pudo sostenerla inconscientemente. Tendría que confiar en que sus hijos regresaran y ayudaran a Beerus con esa bestia temeraria, porque hasta que ascendiera, no tenía ninguna posibilidad contra Menoitios tal como era. Comillas no es el mejor momento para distraerse, Styx la titanes de segunda generación fue casi capaz de levantar una media guardia con su brazo brillante de color blanco grisáceo de aspecto acuoso a un lado de su cabeza para protegerse, como lo que podría describirse mejor como un rayo de luz zafiro impactado contra ella. Oceanid gruñó de dolor cuando el rayo le quitó los pies del suelo con fuerza y dobló su cuerpo en un ángulo algo antinatural, mientras ella también salía disparada hacia los cielos, lejos del Olimpo y el resto de sus aliados. Comillas apuntando a mí desde el principio. ¿Realmente eres una pieza o un trabajo? De acuerdo, Styx exclamó en un tono que casi llevaba un toque de diversión junto con la molestia, mientras usaba su propio poder divino para forzar una separación entre ella y su oponente, quien voló sobre ella como un cometa zumbante que desafió la gravedad, antes de dar vueltas y vueltas llegando a una breve parada a escasos metros del Oceanid. La piel de su cuerpo desnudo, curvilíneo, del tamaño de un titán brillaba intensamente con un fascinante azul aterciopelado que parecía más beatífico y maravilloso que el cielo mismo, con sus áreas más erógenas oscurecidas como las de Styx. Su cabello se había convertido en lo que parecía energía de luz pura que brillaba con un azul violeta con mayor resplandor que su aura de zafiro, además de hacer que incluso el oro y la plata más brillantes parecieran asquerosamente simples en comparación. Sin embargo, de alguna manera se las arregló para fluir hacia afuera y flotar detrás de ella en múltiples hebras como si estuviera en un lugar con gravedad cero. Sus ojos, que estaban bloqueados en los de Styx, emitían el mismo brillo que una piedra de zafiro con todos los diferentes tonos de azul mezclándose y fusionándose para hacerlos definitivamente hermosos, especialmente cuando los diferentes tonos parecían arremolinarse. Comillas trata de no halagarte demasiado, moza. Una vez que termine de recuperarte, me dirigiré directamente hacia ese bastardo de Beerus, y me vengaré de él por lo que le hizo a Hyperion antes de que Lord Cronos lo ponga abajo para siempre. La voz distorsionada de Theia retumbó con confianza. Su aura empequeñecía a la de Styx tanto como lo hacía su cuerpo, mientras cargaba hacia adelante, su forma iluminó un rastro detrás de ella mientras su puño cerrado se precipitaba hacia la cara de Oceanid. Styx se las arregló ágilmente para esquivar el golpe en el último segundo. Su cuerpo se retorció mientras giraba para lanzar un codazo con toda su fuerza a la cabeza de Theia por instinto. Una maniobra que fue fácilmente bloqueada, cuya otra mano se disparó y cerró alrededor de más de la mitad del brazo del Oceanid y detuvo todo su impulso. Antes de que Styx pudiera responder, Theia usó su brazo sostenido para tirar de su cuerpo hacia un lado en una rodilla brutal, que
Le quitó todo el aire de los pulmones y expulsó saliva infundida con icor de sus fauces jadeantes, mientras su cuerpo se inclinaba sobre su pierna en la cadera, que si no estaba aplastada, estaba definitivamente rota por el impacto. Algo a lo que Teia siguió haciendo que sus ojos se iluminaran aún más, casi como una estrella reluciente, antes de arrojar el cuerpo de Styx varios pies frente a ella y disparar láseres cegadoramente brillantes fuera de los zócalos. Los rayos comprimidos se expandieron rápidamente en tamaño y se combinaron antes de que el ahora singular rayo de luz de zafiro golpeara directamente y envolviera todo el cuerpo de Styx, enviándose a sí mismo y a su divino cuerpo frito con un ensordecedor ZHOM. Mientras tanto, de vuelta en el Olimpo, los ojos de Prometheus brillaron de nuevo, mirando hacia el futuro para ver no solo el ataque entrante de su padre, sino también el de todos sus enemigos a la vez, mientras él y su hermano esquivaban por poco a su padre golpeándolos con las palmas de sus manos, que aún conservaban su brillo de antes, envuelto en burbujas casi translúcidas de su energía divina. Obligado a seguir retrocediendo y esquivando. Junto a Epimeteo mientras mantenía toda su atención en su padre, que se había concentrado en ellos específicamente, el titán que ve el futuro no tuvo tiempo de advertir a Temis o Metis, ya que el primero cargó contra la cabeza de largo hacia Atlas. Su espada agarrada con ambas manos, emitiendo la misma poderosa aura que ella misma, mientras dejaba escapar un grito de batalla. Su forma y la espada se expandieron hacia afuera para igualar mejor el tamaño de su enemigo con el suyo propio, mientras balanceaba su ahora enorme hoja hacia el cuello grueso y voluminoso del general titán, solo para que Atlas la atrapara a 2 pies de distancia. El inmensamente musculoso titán detiene el columpio y su ímpetu hacia adelante, con solo 2 dedos de su mano resplandeciente sujetando su metal. Afilado como una navaja. La facilidad con la que detuvo su ataque aturdió incluso a Temis por un breve instante, tiempo suficiente para que su otra mano saliera disparada y se cerrara alrededor de su cuello mucho más delgado en un estrangulamiento férreo que contrajo severamente su garganta celestial. Comillas, debes pensar menos en mí de lo que había pensado anteriormente, Temis. Atacándome tan ciegamente, cuando incluso tú nunca has tenido que experimentarme adecuadamente en mi verdadera forma divina. Atlas apenas había terminado esa oración, antes de que sintiera una presencia detrás de él, desde donde antes había estado al frente. Al momento siguiente, miró a su lado, cuando vio la parte delantera de un pie azul brillante de aspecto acuoso que se deslizaba en su visión periférica. Antes de que se estrellara con toda su fuerza directamente en su mejilla, produciendo una onda expansiva infernal que sacudió el Olimpo hasta sus cimientos así como el suelo y el agua debajo de él por incontables kilómetros. La cara de Atlas ni siquiera se movió por el impacto. En el tiempo que los ojos de Metis tardaron en agrandarse, Atlas pudo liberar la espada de Temis de su agarre, tirarla. Y luego volverse hacia Metis. Su mano libre rodeó todo su torso y sujetó sus brazos a los lados mientras ella intentaba y no lograba evadir su agarre. Ella trató de luchar y liberarse de sus garras, pero su mano envolvente no se movió, sin importar cuánta fuerza vertió. Comillas, atacando desde un punto ciego mientras Temis cargaba primero y ponía mi atención en ella. Pensamiento inteligente como siempre en ti, Metis. Incluso hubiera sido efectivo si estuviéramos en nuestros estados base en este momento. Desafortunadamente para ambos, sin embargo, no lo somos. Atlas se burló, mientras el resto de sus aliados se desnudaban en el monte Olimpo abierto. Los aliados más débiles de los rebeldes, como podía sentir, se vieron obligados a despegar de la cima de la montaña y enfrentarse a su propio grupo de deidades no ascendidas, ciertamente mucho más pequeño, en combate, en el aire. Sin embargo, los números no eran un problema, ya que todos sus dioses más débiles podían y habían ascendido como el resto de ellos. Mientras tanto, era obvio que solo una fracción de las deidades menores que se habían aliado con los rebeldes podían hacer lo mismo, de lo contrario, el pequeño ejército de ellos lo habría hecho antes de participar en la batalla aérea, en lugar de lo que parecía ser una batalla cantidad igual a las 2 docenas de dioses menores de su lado. Poderosas ondas de choque que no les causaron tanto empuje como él y sus hermanos titanes podían empacar resonando a su alrededor y las figuras restantes en el pico de la montaña en un amplio radio, de las batallas que ahora comenzaban en los cielos. Como era de esperar, los muchos dioses menores que no ascendieron, o más probablemente no pudieron ascender, eran forraje glorificado en este momento, siendo abofeteados y pegados con facilidad cuando intentaban enfrentarse, mientras que aquellos que habían ascendido en el lado de los rebeldes parecía estancarse con sus rangos inferiores y los de Cronos.
Si eso persistía o no, importaba poco. Siempre que el Opiotaurus fuera capturado y sacrificado pronto, preferiblemente antes de que cualquiera de los Hecatonqueides lograra pasar por alto al Horcronos y comenzara a atacar a cualquiera de sus fuerzas desde la distancia. Su señor les había asegurado a todos que podía mantenerlos contenidos él mismo cuando estaba en su verdadera forma divina, pero no sería capaz de hacerlo para siempre. Especialmente cuando iban a estar completamente en guardia. La bendición de Opiotaurus sería su factor decisivo. Sin él, este juego hiperagresivo que ahora estaban representando, solo regresaría para morderlos eventualmente, una vez que uno o dos de los Hecatonkeimer finalmente comenzaron a prestarles más atención a ellos en lugar de a Cronos, y pasaron por alto cualquier contingencia que su señor tenía para eso inevitabilidad. Lo cual, en ese momento, los pondría en una situación demasiado similar a la que habían tenido en su primer asedio al Olimpo y sus habitantes. Hablando de dichos habitantes, más particularmente aquellos que todavía estaban en la montaña con él, vio a casi todos los hermanos de Beerus en posiciones de pelea a su alrededor. Todos los cuales había llegado a saber los nombres de los muchos días que esta guerra había pasado. Desde sus hermosísimas hermanas, Hera, Demeter y Hestia, hasta sus hermanos Zeus y Poseidón, quienes ya habían sacado sus armas hechas por los cíclopes, con el rayo sostenido en la mano por el hermano de cabello plateado, mientras que el tridente estaba sostenido en la mano más manos de un hermano de piel bronceada y cabello oscuro. El único que faltaba en la pila en este momento era ese hermano suyo de piel pálida. El del yelmo que hacía desaparecer su presencia, Hades. Sin embargo, el general de los titanes no pensó que fuera extraño, dado que lo más importante parecía ser realizar su pequeño acto de desaparición y luego atacar mientras era invisible a los ojos, por lo que estaba seguro de que eventualmente haría sentir su presencia. Además, también se aseguraron de levantar su propia barrera masiva, que se extendía mucho alrededor del Olimpo, como sin duda los rebeldes habían hecho para ellos, justo cuando se dirigían hacia el escudo ahora destruido del Olimpo, que negaba cualquier uso de la desmaterialización y cambiar de forma del lado de los rebeldes. Por lo tanto, no había forma de que no pudiera estar aquí en alguna parte, incluso si no podía ser sentido o visto. No es que hubiera ningún lugar al que pudiera ir si hubiera podido aprovechar el breve intervalo entre su ascensión y la conjuración de la barrera, hasta donde él sabía. Y sin embargo, por alguna razón, su ausencia aquí no se sentía igual. Tal vez la paranoia de su señor se le había contagiado un poco, pero sus instintos, amplificados hasta el extremo en su verdadera forma divina, le dieron la sensación de hundimiento de que algo andaba mal. Que su falta de presencia ahora no era la rutina habitual con el segundo hijo mayor de Lord Cronos. No tenía idea de por qué ese era el caso, pero sabía que no debía descartar lo que sentía en sus entrañas, comillas distraído en medio de una batalla, Atlas. Ahora ¿quién piensa menos en los demás Temis? Rugió, atrayendo toda la atención de Atlas hacia ella, mientras balanceaba su cuerpo hacia arriba mientras él todavía la ahogaba, y envolvió sus piernas alrededor de su musculoso brazo mientras sus manos tomaban su muñeca. La titánide vertió toda la fuerza que pudo para torcer su cuerpo, en un intento de torcer el apéndice que la sujetaba lo más que pudo, y poner suficiente tensión en su miembro. Torcido para que lo soltara, o incluso mejor, girarlo lo suficientemente lejos como para obligar a sus huesos divinos a ser sacados de su lugar. Comillas sigue siendo tú, evidentemente, Atlas respondió, dejando de pensar en el hermano desaparecido de Beerus por el momento, ya que a pesar de los mejores esfuerzos de Temis, su brazo densamente musculoso ni siquiera se movió. Fue casi lo mismo para su mano que se cerró alrededor de Metis, quien todavía estaba luchando y fallando miserablemente en romper su agarre ni siquiera un milímetro. Comillas conoces mis dominios, pero aún intentas abrumarme con la fuerza bruta. Casi se echó a reír, pero se conformó con un resoplido. La resistencia y la fuerza son para lo que tengo la mayor autoridad. Me personifican mucho más que cualquier otra persona. Especialmente cuando están fusionadas con mi ser tan perfectamente como lo están ahora, en mi estado ascendido. Nadie, y quiero decir nadie podría abrumarme con la fuerza física, como lo estoy ahora. Dicho esto, Atlas no perdió el tiempo en mover su brazo hacia abajo a una velocidad desgarradora del espacio mientras sus dedos se desenvolvían de Metis, quien fue golpeada brutalmente contra el suelo de la montaña debajo de él con un boom resonante. Una onda de choque se elevó por el impacto y estremeció al Olimpo una vez más, cuando su cuerpo empujado rompió el suelo debajo de ella, que estaba cerca del borde, enviando su cuerpo a toda velocidad rápidamente hacia abajo de la montaña.
su cuerpo arrugado formando una zanja en su piel de arriba a abajo cuando su cuerpo pronto chocó con él. Suelo aproximadamente 1.000.000 de kilómetros por debajo de donde había estado anteriormente. La colisión resultante de su cuerpo lanzado contra el suelo volcó una cantidad incalculable de tierra y escombros que se dispararon violentamente en el aire, lo suficientemente lejos como para que algunos pedazos se levantaran en pedazos desmoronados detrás de Atlas. Todo mientras, con una velocidad demasiado grande para que esperaran reaccionar como estaban, arrojó a Temis por el cuello hacia las hermanas de Beerus. Las más cercanas, Hera y Demeter, no pudieron hacer nada cuando el cuerpo de la titánide voló hacia ellas, dando volteretas y volteretas incontrolables en el aire mientras su forma divina chocaba con las dos, aplastando huesos y carne hasta convertirlos en una pasta mientras sus propios cuerpos explotaban hacia afuera en una sangrienta explosión lío de sangre dorada y trozos de la fuerza. Mientras tanto, a Hestia, debido a que estaba en un ángulo más alejado, le destrozaron horriblemente la mitad del cuerpo en una explosión similar de sangre sangrienta, dejando la otra mitad de su rostro en estado de shock doloroso, ya que la mitad restante de su torso y el brazo y la pierna que le quedaban cayeron hacia atrás tan flácidos y sin vida como un fideo. El medio cuerpo de la hermana gemela de Beerus cayó con un ruido sordo al suelo de la montaña y patinó hacia atrás como un trineo ensangrentado, pero un momento después de que Temis, cubierta con la sangre y las tripas de Hera, Demeter y Hestia, voló lejos de la montaña. Su estructura del tamaño de un titán se desgarró a través del palacio destruido al salir, derramando hebras y riachuelos de la sangre dorada de las diosas más pequeñas y no ascendidas en un rastro mientras lo hacía. Collos, la voz distorsionada de Atlas resonó fuerte para que todos la escucharan. Si no te importa, te pediría que te encargues de Metis de ahora en adelante. Krios se encargará de nuestro problema con tú sabes quién, y mi padre se ha encargado de tratar con mis dos hermanos descarriados. Me encargaré del resto de nuestros pequeños rezagados que aún no están en combate y que se atrevieron a desafiarnos. Prácticamente destellando sobre Atlas, la forma titánica y musculosa de Collos, bañada en su enorme aura gris, con piel desnuda y sin genitales que brillaba en una forma gris más clara, asintió hacia él. Afirmativamente. Entendido, Atlas. Zeus y Poseidón apenas tuvieron tiempo de observar el resto de sus rasgos después de eso, antes de que desapareciera en un estallido de velocidad divina. El dúo apenas registró cómo su cabello, a diferencia de otros, aparentemente se había desvanecido por completo en su estado ascendido, dejando una cúpula calva que extrañamente brillaba con un patrón más oscuro, casi dibujado alrededor de su cráneo que se asemejaba vagamente al aspecto y la forma de un cerebro, con una esclerótica sin pupilas que irradiaba un brillo blanco más espléndido que el de Iapetus pero menos que el de Atlas. Su físico no se ve diferente al del primero. ¿Vas a llevarnos a nosotros, Temis y nuestras hermanas solos, verdad? Poseidón preguntó retóricamente, llamándola atención de Atlas mientras sonreía, a pesar de la situación. Estoy bastante seguro de que asumes que eso no será un problema para ti. Es como si ni siquiera recordaras lo que sucedió la última vez que te adelantaste así con nosotros. Oh, padre, recuerda. La diferencia entre entonces y ahora, es que somos más que capaces de manejar cualquier truco que tengan, rebeldes. La confiada voz de Calipso resonó sobre todo el caos que estaba ocurriendo, obteniendo una sonrisa del Atlas ascendido y una mirada de los dos hermanos de Beerus, mientras volaba y aterrizaba junto a su enorme gigante de un padre. Exuberante cabello largo y rubio ondeando con gracia detrás de ella en el viento, mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios. La diosa mirando a los dos rebeldes restantes aún intactos por la batalla que había comenzado, mientras su propia aura azul blanquecina se filtraba y envolvía su figura de reloj de arena. Supongo que estás aquí para ayudar a luchar contra los hermanos de Beerus, en lugar de cualquiera de las deidades menores que luchan a nuestro alrededor, ¿quién no ha ascendido? Atlas le preguntó, obteniendo un asentimiento esperado de su ansiosa hija, lo que provocó una carcajada cordial, orgullosa y distorsionada del general Titán, mientras le daba unas palmaditas en la cabeza con su enorme mano, que la empequeñecía tan cómicamente que lo habría hecho sido histérica en casi cualquier otro escenario. Jeje, bueno, entonces, supongo que tendré que enmendar mi declaración anterior a mi tío Collos. Ya que estás tan ansioso, te los dejaré a ti, mientras me ocupo de Temis. ¿Vas a dejar que solo ella se ocupe de mí, de mi hermano y de mis hermanas también? Una vez que se recuperen. Zeus levantó una ceja sorprendido, mientras que Poseidón parpadeó confundido.
Comillas, ¿estás seguro de que no te estás volviendo un poco demasiado confiado, Atlas? Ella no ha sido exactamente un oponente difícil para ninguno de nosotros cuando nos enfrentó uno a uno. Calypso también pareció sorprendida por las palabras de su padre, mientras lo miraba. Es decir, hasta que su aura de repente comenzó a brillar mucho más y se volvió mucho más densa a su alrededor. Un grito ahogado de sorpresa y placer repentino salió de sus labios, cuando el color de su aura se mezcló con un tinte notablemente plateado, y su forma femenina ganó una impresionante cantidad de definición muscular elegante, especialmente alrededor de sus brazos y piernas. Un destello de blanco no muy diferente al de su padre, solo que no en la misma medida, emitía desde sus ojos y hacía que sus iris azul marino brillaran como nunca antes, mientras los rayos salían de sus pupilas. Tanto los ojos de Zeus como los de Poseidón se abrieron en estado de shock, ya que sus sentidos cobraron vida y les notificaron cómo el poder de la diosa se había disparado enormemente. Lo suficiente como para convertirla fácilmente en la deidad no ascendida más fuerte que existe, y eso incluía a su hermano Beerus. Comillas, bajo las circunstancias habituales a las que se han acostumbrado, sí. Dejarla sola para enfrentarse a todos ustedes sería una tontería. Solo terminaría siendo derrotada por ustedes, novatos. Sin embargo, no estamos en las circunstancias habituales esta vez, comillas. Tal como estoy ahora, puedo otorgarle fuerza más que suficiente para enfrentarse a todos ustedes sin ayuda, y también con bastante facilidad. Atlas comentó con frialdad, sin prestar atención a los dos hermanos, mientras miraba a su hija. Asegúrate de darles a los hijos de Lord Cronos una lección de dolor especialmente dura para mí, querida hija. No se merecen menos después de la molestia que ambos han tenido con sus armas. Calypso sonrió encantada al ver la confianza y el poder que su padre estaba dispuesto a otorgarle. Comillas, me aseguraré de hacer lo mejor que pueda, padre, dijo, antes de volver su mirada hacia los dos hermanos. Revoloteando entre ellos. Con este impulso que me diste, creo que ya es hora de que te devuelva el favor por la forma en que te avergonzaron hace tanto tiempo. Comillas, esa es mi hija, Atlas respondió con aún más orgullo por su progenie, acariciando su cabeza con más cariño antes. Por lo que los míseros sentidos básicos de Zeus y Poseidón podían decir, el titán general parecía teletransportarse lejos de su visión con la rapidez con la que se movía en la dirección en la que estaba de lanzó Temis. Ahora bien, sonrió Calypso, ahora dirigiéndose principalmente a ambos hermanos, mientras ignoraba las formas en regeneración de sus hermanas por el momento. Comillas, ¿quién de ustedes va a recibir una paliza primero mientras tanto? Con Prometeo, Epimeteo y Jápeto. Comillas, vuestra rebelión terminará hoy, hijos míos. Y Apetus declaró con calma, mientras su forma brillante se precipitaba sobre sus dos hijos implacablemente, obligando a los titanes de la previsión y la retrospectiva, respectivamente, a seguir esquivando y evadiendo sus golpes, mientras el trío volaba más allá de la cima del Olimpo. Los titanes se acercan a las batallas aéreas que tienen lugar entre sus respectivas fuerzas alrededor de la montaña. Un poco demasiado cerca para el gusto de cualquiera de las segundas generaciones de Titán. Comillas, esta estupidez tuya realmente me ha decepcionado más allá de las palabras. Su padre continuó, patinando a milímetros de la mandíbula de Epimeteo con uno de sus golpes, lo suficiente como para que su hijo sintiera el efecto del dominio de su padre estremecerse sobre él por un breve instante, antes de retroceder apresuradamente junto a su hermano mayor. Aunque admito que ahora entiendo por qué ha elegido el camino que ha elegido, eso no lo excusa de ser una elección terrible de su parte. Guadaña comillas PFFT. Como si alguna vez dejaríamos que eso sucediera, Epimeteo se burló, mientras él y su hermano retrocedían un poco más, ambos en una postura defensiva mientras su padre avanzaba a toda velocidad. Y además, incluso si ese termina siendo el caso, tan improbable como es, ¿por qué molestarse en decirnos lo obvio de lo que sucederá si tu lado logra derrotar al nuestro? ¿Puedo decirlo, padre? Comillas HMPH. Veo que esa cabeza tuya todavía tiene sus momentos de aburrimiento, Epimeteo. Ambos hermanos se lanzaron en direcciones opuestas para evitar la embestida de su padre, y lo que parecía ser un intento de empujón de palma hacia ambos. Comillas, ¿por qué me molesto? ¿Preguntas? ¿Ya has olvidado el significado detrás de lo que me llamas? Soy tu padre, imbécil. Por mucho que tus acciones me hayan disgustado gravemente, eso no significa que no lo haga, importa lo que les pase a ustedes. Ambos gritó, algo de ira genuina se filtraba a través de su tono, cuando de repente cargó específicamente contra Prometheus.
Dicho titán, incluso siendo capaz de ver el futuro, encontró difícil esquivar la avalancha de puñetazos, empujones con la palma de la mano y patadas de sus padres dirigidos a él, lo que lo obligó a continuar retrocediendo a altas velocidades mientras se agachaba, se balanceaba y se alejaba de sus golpes peligrosos del padre. Aún así, se las arregló para burlarse. De manera similar a la de Epimeteo mientras sarcásticamente, y ciertamente algo infantil, le respondió a su padre. Oh, Bow. ¿Es así, padre? Me siento tan amado, comillas, no seas sarcástico conmigo, muchacho. Por increíble que creas que pueda sonar, estoy siendo honesto con ustedes dos aquí. Iapetus ladró, mientras torcía su cuerpo para lanzar una patada giratoria a la cabeza de Prometheus y un puño giratorio a Epimetheus, que había volado e intentado acercarse sigilosamente a él. Ambos ataques, una vez más, pero evitados por poco por sus hijos, quienes se vieron obligados a alejarse del titán mayor. Tan frío e insensible como puedo ser, ni una sola vez realmente he deseado verlos a ustedes dos terminar como los hijos de Cronos están obligados al final de esta guerra. Incluso ahora, lucho contra ustedes dos así, no porque lo deseo y quiero verte sufrir en mis manos, pero por deber a mi lado en este conflicto. Las ondas de choque se extendieron a su alrededor mientras hablaba, y tanto Prometheus como Epimetheus se vieron obligados a agacharse cuando un miembro de cada lado opuesto, respectivamente, fue enviado a toda velocidad por un fuerte golpe. Les pediría a ambos que despertaran y se unieran a mi lado, ya que aún no es demasiado tarde para compensar sus acciones rebeldes, si pensara que podría convencerlos a ambos, pero sé bien que se negarían. Por todas las diferencias que tienen ustedes dos y sus otros hermanos, una cosa que todos ustedes tienen en común, es la terquedad. Los titanes más jóvenes escucharon la más leve de las risas pasar por los labios de su padre mientras decía eso, mientras que los tres se detuvieron brevemente en medio del caos que los rodeaba. El titán mayor miraba entre los dos a cada lado de él con una mirada de cariño y preocupación que ninguno podía recordar haber visto en él desde que eran novatos. Sus mentes están totalmente concentradas en el camino que han elegido para desafiar la voluntad de mi hermano, y no hay nada que pueda hacer para cambiar sus mentes en este momento. Lo mejor que puedo esperar es que pueda hacer que ambos vean el error de su después de que esta guerra haya concluido. Es decir, siempre que pueda convencer a mi hermano de que sea más indulgente contigo. Comillas, muy atrevido de tu parte asumir que tu bando ganará, padre. Epimeteo intervino, ya luciendo listo para atacar de nuevo, pero manteniéndose contenido por el momento. Si bien saber que estás dispuesto a tratar de convencer a Cronos de eso es halagador y todo eso, no hay necesidad. Sea cual sea el plan que tu lado tenga esta vez, como todos los demás, no veo que funcione para ti. Comillas, piensa lo que quieras, hijo mío, pero eso no cambiará el resultado. Iapetus negó con la cabeza, sonando convencido de que su lado no iba a perder algo que los dos titanes más jóvenes podían entender bien, dado que sabían lo que pasaba por su mente en relación con el plan de su bando. A diferencia de las otras ocasiones, esta será el factor decisivo. Una vez que esté completa, no habrá nada que tu lado pueda hacer para evitar que reclamemos la victoria. De eso, te lo aseguro. Comillas, entonces, dices de todos modos. Ya veremos eso. Prometheus arqueó una sonrisa astuta que Iapetus no dejó de captar, y cuando eso conoció a su hijo lo suficientemente bien como para saber que sabía algo que él no sabía. Sin embargo, admito que apreciamos que estés dispuesto a competir por nuestra clemencia, incluso si todo resulta en que nuestros traseros sean enviados en un viaje de ida al Tártaro, si no nos pone a la guadaña de todos modos. De todos modos, no tengo intención de tener que pasar por ninguno de esos castigos, y Epimeteo tampoco, siempre que podamos evitarlo. Prometheus logró una sonrisa más grande entonces, mostrando algunos dientes brillantes, mientras sus ojos brillantes abrían un camino para su visión del futuro una vez más. Sin embargo, dicho esto, estoy de acuerdo con lo primero que dijiste, padre. Con la forma en que esto va a ir. Mañana, la rebelión ya no será más. Después de todo, no es posible ser rebelde cuando no hay nada contra lo que rebelarse. Con esa declaración, como si fuera una señal, Epimeteo siguió el ejemplo de su hermano mientras se lanzaba hacia adelante, ambos acercándose a su padre desde cualquier dirección. Ambos titanes dieron cuerda a lo que parecía un puñetazo para su anciano, aparentemente con el objetivo de golpearlo a ambos lados de la cara simultáneamente, mientras sus formas se convertían en poco más que resplandecientes borrones de oro y ámbar oscuro, respectivamente.
Los antebrazos de Iapetus se dispararon a ambos lados para bloquear los golpes, sus brazos aparentemente fueron forzados hacia adentro por la fuerza de estos, antes de soltar un grito de batalla mientras los empujaba con fuerza hacia afuera, enviando a sus dos hijos hacia atrás unos metros. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que ambos corrieron hacia atrás, balanceando sus piernas para una patada cortante dirigida a su frente. HNNGH y Iapetus gruñó, mientras bloqueaba sus ataques nuevamente usando sus antebrazos, aunque con un esfuerzo notablemente mayor, cuando Prometheus y Epimetheus le lanzaron una ráfaga de golpes conjuntos, ambos parecieron convertirse en borrones de colores una vez más cuando sus brazos y piernas se lanzaron en tándem. Una verdadera vorágine de puñetazos, codazos y patadas que empujaban a Iapetus hacia atrás cada vez más, llegando a decenas de kilómetros más lejos del Olimpo de lo que ya estaban el trío en un abrir y cerrar de ojos. Eventualmente, Iapetus logró dejar escapar una ráfaga de poder de su cuerpo. Después de otro bloqueo de sus brazos, lo que eliminó los últimos golpes de su hijo, lo que le permitió un bolsillo de tiempo para perforar sus puños recubiertos de energía divina hacia sus plexos solares. Prometheus, gracias a su visión del futuro, lo vio venir y pudo maniobrar hacia un lado, esquivando apenas el golpe. Su hermano no fue tan afortunado, sin embargo, sintió toda la fuerza detrás del contragolpe de Iapetus cuando lo dejó sin aire, junto con algunas gotas de icor de sus fauces bostezando e inclinó su cuerpo hacia adelante sobre el brazo extendido de su padre. Sin embargo, eso no fue lo peor, ya que las mismas ondas de energía que habían hecho que su barrera llegara a su fin atravesaron rápidamente su cuerpo ascendido justo en el momento del contacto, haciendo que su forma divina verdadera se apagara instantáneamente. El efecto lo hizo temblar y convulsionar incontrolablemente, ya que Prometheus inmediatamente intentó regresar corriendo con un golpe propio para separar a su padre de su hermano en estado de pánico. Una acción que resultó en que ambos fueran enviados a toda velocidad hacia atrás en un bulto corporal, cuando Iapetus lo cronometró perfectamente y agarró la parte posterior de la cabeza de Epimetheus antes de girar su cuerpo hacia un lado y arrojar al titán convulso directamente hacia su hermano. Iapetus vio cómo sus cuerpos atravesaban las nubes esponjosas del cielo a cientos de millas de distancia, haciéndolos explotar hacia afuera mientras continuaban navegando, antes de que Prometheus finalmente obligara a los dos a detenerse con su propia fuerza. Ese breve intervalo solo fue suficiente para que el padre de los dos se adelantara y apareciera sobre ellos, con el puño hacia atrás y listo para disparar. Te olvidas de ti mismo, Prometheus. Por impresionante que sea tu visión del futuro en combate, no olvides que tiene sus debilidades. Todas las cuales soy plenamente consciente. Los ojos de Prometheus apenas tuvieron tiempo de agrandarse y brillar, mostrándole el futuro una vez más, antes de que fuera demasiado tarde, y Iapetus golpeó su puño contra su cabeza. La fuerza del golpe que rompió el cráneo divino de su hijo y produjo una onda de choque increíblemente masiva que sintieron todos los dioses menores involucrados en la batalla aérea alrededor del Olimpo, junto con todas las nubes cercanas e incluso distantes lejos de ellos, cuando Prometheus fue repentinamente enviado a toda velocidad hacia abajo el suelo a velocidades vertiginosas. Su cuerpo, a pesar de su loca velocidad, ni siquiera había impactado con el plano de Gea, antes de que Iapetus se agachara y agarrara a su otro hijo por la parte posterior de su cráneo. Las olas de su dominio pasaron sobre Epimeteo una vez más y lo hicieron temblar y convulsionarse como un loco, mientras lo miraba desapasionadamente, con el rostro torcido en una mueca propia que dejaba en claro que no estaba disfrutando lo que estaba haciendo poco. Ten en cuenta que esto no me complace, hijo mío. Desearía que pudiera haber otra manera, pero mi deber es lo primero y, como tal, debo asegurar tu derrota. Con eso bramado, giró su cuerpo, tirando del cuerpo casi inerte de su hijo por la cabeza, antes de lanzarlo con todas sus fuerzas hacia su hermano. El último de los cuales acababa de impactar y explotar el suelo debajo de él, enviando enormes montones y montones de tierra y escombros volando hacia arriba, mientras se hundió profundamente en el plano terrenal. Su hermano se unió a él no mucho después, cuando su cuerpo precipitado se estrelló contra el profundo cráter ni siquiera un segundo más tarde, duplicando el tamaño del agujero y destrozando la tierra a su alrededor, que temblaba mucho por la caída de ambos. Iapetus se apresuró a perseguirlos. El titán no estaba dispuesto a darles tiempo para recuperarse si podía evitarlo. Mientras tanto, alrededor de la base del monte Olimpo. NGH. Maldita sea, Metis soltó una letanía de
Maldiciones por lo bajo, mientras su forma ascendida se veía obligada a bloquear la patada de su enemigo con sus brazos. La fuerza de esto golpeó a través de sus apéndices brillantes cuando fue enviada disparada hacia atrás y hacia el fondo del Olimpo, indentándose en la montaña celestial y haciéndola temblar por el impacto. Comillas, ¿qué pasa, pequeña ninfa? ¿Estás luchando para emparejarte ahora que no tienes a nadie que te respalde? Koyo se burló con burlona templanza. Su forma resplandeciente proyectaba una gran sombra sobre ella, empequeñeciendo su tamaño en casi un factor de 5, mientras la miraba fijamente. Metis apretó los dientes, pero no respondió verbalmente a su burla, mientras se liberaba de la hendidura. En cambio, sus ojos turquesa intensamente iridiscentes se entrecerraron. Bruscamente mientras cargaba hacia adelante, aparentemente balanceándose para un gancho de derecha mientras volaba hacia su rostro. Koyo simplemente le sonrió, ya que tenía una mano levantada para bloquear el golpe que venía. Y eso era precisamente lo que esperaba Metis, mientras canalizaba la mayor parte de sus reflejos rápidos como podía, lanzando su golpe deliberadamente de par en par y lejos, para poder agacharse y girar su cuerpo con el impulso en el aire. Su mirada se centró con láser en su costado, mientras giraba en una poderosa patada cegadoramente rápida con la planta de su pie. Comillas, Lo siento, pero una finta obvia como esa no va a funcionar en mi contra, pequeña. El titán mayor remarcó con esa maldita sonrisa todavía unida, cuando la mano que ella pensó que había levantado para detener su golpe de repente bajó más rápido de lo que Metis podría haber anticipado, y se aferró a su pierna. Su palma y sus dedos envolvieron todo su pie y más de la mitad de su espinilla mientras su enorme mano cerraba su miembro atacante, deteniendo la fuerza de su golpe y manteniéndola atrapada en su agarre simultáneamente. Para crédito de Metis, ella no dejó que esto la detuviera, a pesar de su sorpresa por haber sido detenida tan fácilmente, y no dudó en levantar su otra pierna con toda su fuerza, buscando golpear a Koyos en la barbilla con su talón y en él por lo menos aturdirlo lo suficiente como para soltar su otra pierna. Su mente ya estaba calibrando su próximo número de ataques después de eso, dado que no había forma de que él hubiera visto venir un segundo golpe tan rápido en el instante en que el primero fue bloqueado, y haber sido capaz de reaccionar a tiempo. Es por eso que Oceanid se quedó atónita cuando, en la última fracción infinitesimal de segundo posible, su cabeza se inclinó hacia atrás lo suficiente como para que su otro pie pasara junto a su rostro sin causar daño. El imponente titán eligió ese momento en el que su otro golpeó nada más que el aire, y podría decirse que la dejó en una posición mucho más vulnerable boca abajo y aún en su agarre, para tomar represalias. Su mano libre, recién ahora se había dado cuenta, ya se había inclinado hacia atrás y se apretó en un puño duro, su aura se unió a su alrededor para formar una densa burbuja de poder puro y titánico mientras no perdía el tiempo y la lanzaba como un cohete. Bum bum. Comillas Bleuf. Los ojos de Metis se abrieron de par en par por el dolor, la cara se contorsionó en un feo bostezo de pura agonía, mientras los nudillos de su mano se clavaban profundamente en su torso. Y Chor prácticamente vomitó de su boca en una estela desordenada, cuando su cuerpo volcado fue enviado volando hacia arriba, haciendo que la sangre dorada formara un arco hacia arriba con ella, mientras su cuerpo giraba 180 grados. El movimiento, por un breve instante, hizo que pareciera que estaba de pie de la mano de Koyos que todavía sostenía con fuerza su pierna atrapada. Sin embargo, el momento no fue hecho para durar, ya que Koyos giró y movió su propio cuerpo para seguir la trayectoria del de ella, mientras se giraba y empujaba su brazo hacia adelante. Con una fuerza increíble, soltándole la pierna mientras la arrojaba hacia atrás la piel de la montaña de nuevo. El impacto lo sacudió aún más fuerte que la primera vez, cuando su cuerpo ascendido se estrelló contra él y se indentó incluso más que antes, justo por encima de su hendidura anterior con un resonante crash. Uno que la hizo dejar escapar un grito áspero y jadeante mientras más icor salía de sus fauces abiertas. Comillas es inútil, dijo Koyos, sonriendo como un loco. Puede que estés cerca de mí físicamente, pero mi dominio hace que cualquier movimiento táctico que puedas cocinar en esa cabeza tuya sea completamente inútil. No hay un solo movimiento que puedas lanzarme, como estoy ahora, ya sea ofensiva o defensivamente, que marcará la diferencia. Comillas por supuesto. Metis tosió, el licor goteando por ambas comisuras de su boca y bajando por su barbilla azul claro y acuoso, mientras miraba a su enemigo con fiereza. La diosa ignorando el dolor punzante que recorría toda su forma mientras se maldecía internamente por su olvido. Comillas ¿cómo podría haberlo olvidado?
Tú eres el que tiene el dominio de la mente inquisitiva. Comillas, mi alcance es un poco más amplio que eso, pequeña. Tengo poder sobre la inteligencia. En general, pero supongo que no sería incorrecto decir que me especializo más en la parte inquisitiva de la mente, como mi dominio. Aclaró el titán mayor, mientras la miraba con aire de suficiencia. Claro, no es tan llamativo o intimidante como el de mi sobrino o el de mi hermano menor, pero nunca es prudente subestimarlo, como bien debes saber. Puede que no sea tan útil en mi estado normal. Pero en mi verdadera divinidad. Forma como esta, cuando se lleva a su pináculo de eficiencia, es bastante peligroso. Especialmente en encuentros uno a uno. La curiosidad como rasgo significa estar más interesado en aprender cosas. Por sí solo, no suena tan mal ni amenazante, pero en su caso, bien podría ser una pesadilla. Metis pensó para sí misma, mientras se desalojaba con fuerza de la montaña, pero no hizo ningún movimiento para atacar todavía, ya que sus heridas se curaron por completo, y miró hacia su cabeza, observando las marcas oscuramente brillantes que vagamente tenían la forma de un cerebro. Temis me advirtió sobre lo irritante que es pelear en este estado, dado que ella es quien principalmente tuvo que manejarlo las pocas veces que eligió ascender en las muchas batallas que su bando nos trajo durante el año pasado. Ella lo recordaba bien. La titanés, aunque capaz de mantener su atención, nunca había sido capaz de vencerlo antes de que los Hecatonqueides acudieran en su ayuda. Se había quedado corta en todos los encuentros con este bastardo, y no había podido evitar verse obligada a jugar con el tempo que estableciera, y perder cada vez, antes de pedir refuerzos contra él. Y todo por lo que realmente significaba tener dominio sobre la mente inquisitiva, en el caso de Koios. En primer lugar, le dio la capacidad de aprender cómo luchaban y cómo se movían, incluso hasta las acciones más minúsculas, con una precisión perfecta. Y ahí es donde entró en juego el segundo lado, y la parte más terrible. Una vez que todo fue analizado y aprendido por completo, fue como si el titán te conociera mejor que tú mismo en combate, como había dicho Temis. Si bien no podía ver el futuro como Prometeo, apenas sentía una gran diferencia cuando luchaba contra él de esta manera. Diablos, probablemente era mucho peor en esta situación específica, ya que su mente podía visualizar cada movimiento que hace el cuerpo de su oponente, tanto consciente como inconscientemente, en cada escenario en una pelea con él. En esencia, eso significaba que podía predecir perfectamente todos y cada uno de los movimientos que ella usaría, mucho antes de que ella los usara o incluso los concibiera. No podría tomarlo con la guardia baja por su cuenta con un ataque bien pensado o un golpe instintivo. Lo vería venir de todos modos, y estaría más que listo para contrarrestarla con la mayor saña posible. Comillas HMPH. Parece que estoy en un gran aprieto contra ti. Metis suspiró, antes de encontrar la mirada de Koios con la suya, mientras volvía a colocarse en una posición de batalla. Su rostro regresa a un estado mucho más tranquilo. Aún así, tan problemático como es esto, estoy seguro de que puedo encontrar una manera de tratar contigo. Eso con o sin la bendición del Opiotaurus. No es que ella le fuera a mencionar eso todavía, por supuesto. Comillas en serio su rostro se volvió tan arrogante como condescendiente, mientras se preparaba también. Comillas entonces, por todos los medios, pequeña ninfa, te imploro que lo intentes mientras tanto. Lejos de todos los combates. Un gruñido profundo y gutural emanó de las profundidades del océano ilimitado. Uno de hostilidad, poco diferente al de un animal acorralado listo para atacar, mientras los ojos oscuros y redondos miraban hacia quien había perturbado su ocio. Un dios masculino, calvo, de piel clara y muy musculoso, con ojos tormentosos de color azul grisáceo, que vestía una túnica igualmente gris que llegaba hasta el nivel de la rodilla, le devolvió la mirada. Su mandíbula cuadrada apenas frunció el ceño mientras sus fornidos brazos se envolvían alrededor del cuello y levantaban la cola de su presa, el híbrido de animal y pez nacido en Gea, que había llegado a ser conocido como Ophiotauro. Hablando de una molestia. Dijo bruscamente. Su voz profunda y masculina resonaba con su irritación a través de la espesa masa de agua que lo consumía todo. El dios no se vio afectado por él. Fluido salado que debería haber estado filtrándose por sus orificios, mientras hablaba de la misma manera que lo hacía en tierra o en el aire. Algo que compartía con su presa capturada, que le lanzaba una mirada de muerte mientras enseñaba los dientes, aunque no intentaba retorcerse. Bueno, ya no, de todos modos. Ya había intentado hacerlo, cuando inicialmente se aferró a él y lo atrapó por sorpresa,
solo para que él lo obligara a someterse y lo pusiera en la misma posición en la que estaba ahora, con su cola doblada sobre la suya apenas capaz de aletear, mientras que su cabeza estaba apretada dentro del bíceps del dios corpulento. El último de los cuales amenazó con romperle el cuello si intentaba cualquier movimiento repentino que no le gustara a su captor actual. ¿Sabes? Para una criatura con tu aspecto y tamaño únicos, realmente ha sido bastante molesto encontrarte y conseguirlo. ¿Lo sabías? El dios masculino, también conocido como Aegaean, dijo con un resoplido, de alguna manera no hizo que emergieran burbujas de sus fauces y fosas nasales, mientras lo hacía. Ni siquiera la morada de Oceanus es tan profunda, pero entonces, supongo que tendría sentido que te sintieras como en casa, más profundo que incluso las montañas más grandes son altas, si prefieres vivir solo y sin molestias. Lejos de los muchos otros seres que frecuentan el avión de mi padre. La criatura no respondió con el habla, aunque sabía que podía hacerlo. En cambio, simplemente continuó mirándolo siniestramente, mientras él lo sostenía en su lugar, dignificándolo sin otra respuesta que un gruñido. Aún más bestial. No es que a Aegaean le importara lo más mínimo. Ahora que tenía la maldita cosa, la mitad de su trabajo estaba completo. La parte difícil estaba hecha. Hubiera sido más fácil si lo hubieran ascendido mientras lo hacía, pero Lord Cronos, siempre cauteloso, le había ordenado que mantuviera su estado regular durante todo el proceso, para asegurarse de que nadie lo notara mientras buscaba al Opiotaurus. El ser ascendido sería como gritar al mundo que sospechaba y requería investigación, lo que podría llevar a que sus enemigos lo descubrieran a él y al Opiotaurus, o peor aún, los Hecatoncheires decidieran bombardear el océano y a él con las mismas rocas que había eliminado a gran parte de sus aliados. Tal escenario, según el relato de su señor, habría llevado a su caída mucho antes de que pudiera encontrar lo que buscaban, y eso simplemente no funcionaría. Sin embargo, ahora que la criatura estaba firmemente en su agarre, y sus sentidos podían sentir que su señor y el resto de sus aliados ascendían muy por encima de él, sabía que el tiempo para tal precaución había terminado. Sus noticias claramente les habían enviado a todos la señal para que se soltaran, y habían comenzado lo que seguramente sería el ataque final contra el Olimpo y sus habitantes, mientras esperaban el sacrificio de esta maldita criatura para sellar el destino de sus enemigos, y su victoria final. Con ese pensamiento, no se molestó en perder más tiempo, ya que se teletransportó a sí mismo y al monstruo lejos del avión de su padre, Pontus, y a una sección aislada de Gea, aún más lejos de la lucha, para realizar el rito propiamente dicho. Su aura gris oscuro repentinamente explotó fuera de él, mientras forzaba a un altar adecuado para el ritual a emerger del suelo. Una llama divina se encendió sobre él en poco tiempo para que las entrañas del monstruo se quemaran, mientras la deidad de la tormenta también comenzaba a ascender a su verdadera forma divina. Todo en preparación para el final de este conflicto de más de un año. Porque difícilmente se iba a quedar de brazos cruzados sin hacer nada después de haber cumplido con su deber realizando el rito en este monstruo. Tenía la intención de entrar en acción también, después de todo. Dudaba que a su señor le importara, después de la acción que estaba a punto de realizar para él y su lado. De repente, sin embargo, para su desconcierto, el Opiotaurus comenzó a reír. El ruido era un gorjeo inquietante y profundo que podría haber hecho temblar involuntariamente a casi cualquiera. No sabía por qué hacía eso, pero no dejó que eso lo desanimara, mientras se acercaba rápidamente al punto de transformación. Fue entonces, sin embargo, que un escalofrío le recorrió la espalda, como si una mano le agarrara el hombro, a pesar de que no podía sentir a nadie cerca, aparte del monstruoso hijo de Gea, que estaba todavía riendo histéricamente. La extraña instancia fue suficiente para evitar que su ascensión se completara por el más mínimo de los momentos. Terminó pagando por ese lapso de concentración de inmediato, cuando algo que no podía ver se estrelló contra su mandíbula, y sintió que su mundo se derrumbaba, ya que lo derribaron. Fin cap 29.